Vos, Mariana, ¿sabés cuántos somos, más o menos, para empezar? 43. 43. Gracias, Matías. Bueno, más o menos los que estamos, todos los soldados que fuimos desde la segunda clase de Zoom, me parece. La idea de hoy es, por un lado, trabajar con la parte académica de resolver o practicar problemas de mutaciones génicas y cromosómicas, pero antes de comenzar con eso, y ya que estamos más o menos los de siempre, y después esta clase va a quedar grabada, la idea también es, retomando todo lo que, algunas circunstancias que vivimos la semana pasada, aclarar y reiterar lo que venimos teniendo como discurso y sosteniendo desde la cátedra. Ustedes saben que por lo menos en Metán el 16 de marzo y con ustedes por ahí el 18, 19, nosotros comenzamos todos con la modalidad virtual del dictado de genética, los fuimos invitando, se fueron sumando, y siempre sostuvimos que estas actividades en algún momento se iban a validar a través de resoluciones del Consejo Directivo, todo era esperar a que se pusieran en funcionamiento los mecanismos que legitiman las acciones que íbamos haciendo. Pero incluso desde decanato y desde rectorado siempre se sostuvo esta idea de que se iban a validar. Lo que después había que definir era qué pasaba con las personas que no podían llegar a acceder a la virtualidad. Y nosotros venimos trabajando, sí, ahí yo les puse en estas instancias cuestionarios y actividades para la acreditación, que las iniciamos en la semana pasada. Ya trabajaron con esa modalidad en varias oportunidades porque tuvieron actividades de autoevaluación a las que nosotras todas las veces los invitábamos a que participaran, que el resultado no era lo interesante en ese momento, más allá de quien venía estudiando, que supiera si venía estudiando bien. Entonces participaron todos los que quisieron, sobre eso consultamos, nosotros fuimos ajustando también la manera de chequear las preguntas o las respuestas. La diferencia que hay entre lo que hicieron la semana pasada y lo que venían haciendo antes es que ahora tiene validez, porque eso sirve para certificar todas las acciones que hemos venido efectuando. Entonces acá empezaron a surgir lo que por lo menos nosotros como cátedra, como docente de la cátedra, percibimos como un conflicto, que había diferencias entre quienes venían participando y quienes no participaron, por una u otra razón. Eso a nosotras, y en realidad cada uno sabe a qué está apuntando. En ese punto, nuestro rol como docente, ¿sí?, es poder, ahí yo les puse, nuestro rol como docente es atender distintos aspectos de la formación profesional en lo científico, y consideramos que también desde el punto de vista ético que hace a su formación profesional, surge que a raíz de esta situación se presta para que a lo mejor algunas personas especulen con esta situación, y comenzaron a aparecer problemas desde el horario al que íbamos a hacer el coloquio, hasta si las clases, si la obligatoriedad. Entonces, en esta instancia, nosotros ya saben que hemos venido actuando desde todo, desde cómo seleccionamos el contenido, cómo lo vamos a presentar, de qué manera van a ser las actividades, con el criterio que tenemos como profesionales que somos, dado el conocimiento, porque nos preparamos y dada la experiencia. En ese punto, nuestro trabajo tiene que ser con esto, sobre todo esta cuestión que tiene que ver con evaluar para acreditar. Tenemos que recurrir a estas formas de evaluar con un tiempo acotado, en un momento dado, con este sistema de preguntas, porque de esa manera la idea nuestra, si nosotros tenemos que llegar a tomar una decisión que tiene que ver con que acreditaste un 90% de la regularización, tenemos que poder discernir y evitar la especulación de algunas personas, porque no es justo. Si yo pienso que hay 50, 60 personas que ahora son 67, pero ustedes saben, todos los que están siempre, que siempre hemos sido por ahí 50 personas. De 150 que hubo la primera vez, ¿sí?, que hubo 200 inscriptos,
y ahora a los coloquios accedieron 130 personas más o menos. En este punto nosotros vamos a seguir con la misma modalidad de trabajo. La diferencia es que ahora hay tareas que tienen, como dice ahí, son de presentación obligatoria, en un día y en un horario determinado, que nosotros lo comunicamos de manera oficial a través del Moodle. Ustedes todos reciben un mail, no sé cómo estará configurado, pero yo estoy como alumna y me llega como mail cada vez que somos las 3 docentes las que publicamos, a mí me llega a mi correo el mensaje que se envía desde la cátedra, en donde están las indicaciones, en qué día, qué hora, cómo se va a tomar, cuál va a ser la modalidad. La idea es, lo realizan, alcanzan ese puntaje, tienen acreditado ese bloque. No lo alcanzaron, no lo pudieron hacer, está previsto que cuando retornemos a las actividades presenciales, todos aquellos que no accedan a la virtualidad y los que estuvieron trabajando pero no pudieron acreditar ese contenido, lo que nosotros ahora dividimos en 3 bloques, van a tener la posibilidad de recuperarlo o de volver a hacerlo de manera presencial. Lo interesante o lo que ofrecía esta posibilidad es decir, bueno, quien ha seguido las actividades, quien ha ido entrenándose y logra acreditar esos puntos, tiene un porcentaje de los contenidos certificados de que los maneja. Entonces, de esa manera, y para que no sea excesivo, dijimos, dividimos en 3 partes, ya hicieron como un poco más, yo creo que la mitad. Ahora, el viernes que viene, van a hacer otra actividad que va a ser o menos de un cuarto, y queda otra parte más para que se termine, creo que pusimos el 10 de julio. Anoté ahí algo porque hubo 2 mails que vi que recibí preguntando si se pueden incorporar ahora, y si se incorporan ahora, ¿cuándo van a rendir? De nuevo, yo ya les voy a mandar, digo yo, nuestra cátedra va a mandar, les va a mandar por el Moodle, por novedades, esta resolución que está ahí en la diapositiva, que dice que salió la semana pasada, no sé, yo creo que la recibió viernes o lunes, o ayer. Esta, la 094, que tiene fecha el 12 de junio, pero que la publicaron el 19, donde habla de que las cátedras tienen la posibilidad, ¿sí?, de decidir sobre la manera en que van a certificar la presencialidad, la incorporación. Ustedes saben que desde el principio les invitamos, nunca dijimos que el que no estaba en el CIU no podía estar en clase o no podía hacer, porque no tiene nada que ver lo que se inscribieron por materia en el CIU, y después ese trámite es aparte, es administrativo. El nuestro fue dar las clases, brindar, lo único que tenían que hacer era participar de diferentes maneras. Y creo que más o menos dije todo lo que quería decir. Bueno, esto es de que siempre nuestra forma de comunicarnos era a través de las novedades de Moodle, y los últimos consejos en función de los resultados de actividades, sobre todo estas que tenían que desarrollar, lo que le decimos también en las presenciales: lean con atención las consignas para contestar todo completo, lo que se les pide. Cualquier duda que les surja, ustedes lo hacen, o sea, un montón lo hacen, así que creo que todos lo pueden hacer. Pregunten, los chicos de Metal me mandan WhatsApp, se comunican por Google Classroom, pueden mandar mensajes por Moodle. Durante el examen, en esa hora y media que tuvieron, profe, tengo problema con tal consigna, no veo el grafiquito, entonces pregunto. Y lo otro ya es una cuestión de formación de ustedes, ya están en 3er año, si les piden que sea en tal formato, con el nombre del archivo, que tenga el nombre de ustedes, que diga la carrera, no era tan difícil de ponerle nombre en archivo, respétenlo. Y lo otro, fíjense si se envió el archivo, en el caso que tengan que enviarlo, si se envió. Miren, a raíz de que, bueno, puede ser que se olviden, yo programé los cuestionarios para que tengan envío automático, pero esta última actividad era una cosa más, que se fijaran si estaba enviado. Bueno, ya les dije todo medio, no es retro, ¿no? Era una serie de ideas que quería compartir. No sé, Mariana, si querés agregar algo más. No, ahí Nicolás, estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste. Ahí Nicolás pregunta por chat que tuvo problemas con el envío del archivo.
Y no, bueno, otra cosa, sí me olvidaba porque en realidad no lo anoté y ahí lo pusimos. La profesora, la ingeniera Romina, va a dar una consulta, sobre todo ella estuvo principalmente a cargo de la corrección de estas actividades y bueno, había personas que querían que se le explicara mejor la devolución y bueno, también prepararse aquellos que no pudieron alcanzar y cuando volvamos este tema lo tienen que conocer. Entonces mañana ella va a dar consulta y mañana también va a responder a todas esas inquietudes que surgieron un montón, que si yo no me inscribí, que si yo no sé qué, va a tener respuesta a todo eso. Por lo pronto ustedes saben que el que no lo alcanzó, es esto lo que estoy diciendo, el que no alcanzó cuando volvamos a la etapa presencial, van a tener este bloque que ver si aprueban lo que viene, mutaciones y población. No sé si Matías. Ah, no, Nicolás Sí, era. Bien. profe, buenas tardes. Habla Y Matías. bueno, hola Matías, ahora sí. Sí, lo que le quería decir es que a mí me felicitarla, ¿no? A mí me pareció muy bien cómo se vinieron manejando la cátedra, cómo se vieron manejando hasta el momento. Me gustaría que siga cierta. Y, y también algo que noté con el coloquio es que el ejercicio es difícil. Yo pensaba que venía bien, pero ese ejercicio como que me dejó por el piso porque no tuve muchas dificultades para poder hacerlo y no Bueno, pude hacerlo. bueno, las devoluciones, toda la parte consulta del tema mañana con la profesora Romina. En general, yo creo que también siempre hablamos de eso. Yo creo ya que hablé con algunos chicos de Metán, pensé que también lo había dicho. Justamente esta instancia del jueves implicaba este momento de encontrarme solo, solito, o solita, o solite mi alma, con la consigna y poder reconocer, pero siempre lo dijimos, el ejercicio es lo mismo que veníamos haciendo antes, ver qué datos hay, yo siempre, y la profesora Mariana, y la profesora Romina, a ver chicos, qué datos hay, qué carácter, cuántos alelos, qué relación de dominancia, todo ese análisis que hicimos lo tenían que hacer solito, entonces está bueno reconocer, decir, bueno, mira, esto es lo que a mí me falta, tengo que practicar más solo, o sola o sole, y preguntar. Sí, tiene que haber sido más difícil, porque es más difícil. Era otro problema. No era ver de esto, y con las preguntas, con las alternativas de respuesta que nosotros le damos, ya es una pista. Decimos. Y de última dudaba entre dos cosas, ahora no tenía, ahora tenía todo un universo para proponer, y entonces ahí está la idea del manejo de la situación. Nosotros igual le dimos el mismo peso a las dos actividades. La del martes, tenían que probar con 6, y esta también con 6, no es que una fuera más importante que la otra. Son como habilidades distintas. Y relación con mutaciones, el viernes de nuevo tenemos una actividad que sirve para acreditar. ¿En qué va a consistir esa actividad? Por un lado, tienen que manejar todas las cuestiones teóricas, que es lo que vimos el martes y el jueves, tienen los videos disponibles en YouTube, ya vi que muchos, hoy ahora somos 78, esta mañana como 50 vistas tenía, así que lo están mirando, se están poniendo al día y lo están mirando. Otro material que necesitan para trabajar el viernes son 2 textos que están en el Moodle, en el Facebook, en Google Classroom para los de Metán, que los mandé por WhatsApp a los de Metán. Son un artículo y un ensayo que está en el libro Pierce, pero una edición más viejita, que lo tienen ustedes para leer. Es facilísimo el artículo para leer. No es que lo tienen que saber, pero sí sepan que van a contestar preguntas que van a requerir que tengan el artículo al lado de ustedes. O sea que mejor que lo lean antes, para que sepan de qué se trata, si hay alguna palabra que no entienden, la busquen en el diccionario, que les quede claro, y cuando lo lean lo van relacionando con el tema, estas 2 unidades teóricas. Profe, soy Sí. Ana. Hola, Anita. ¿Hasta cuándo es la hora de entrega del trabajo del viernes? No, por ahí, porque hay chicos, yo el otro día recibí
que tengo que cuidar a mi mamá, que tengo que hacer el trámite en el banco, que tengo que, no sé, como decís, montones. Yo por ahí con los que más intimidad, porque los conozco casi personalmente, son chicos de Betán, que son 14, entonces quién trabaja, dónde trabaja, de ustedes ahora varios, creo que como 4 o 5, surgió el tema que por eso hubo que cambiar el horario del jueves, porque trabajan. Entonces, probablemente, alguna vez nosotros hicimos los cuestionarios, ponerle ya no me acuerdo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, que es un horario que al parecer no, en ese momento también nosotros teníamos alto porcentaje de resolución, porque no me impactaba en nada en la nota. El problema ahora es también si el tiempo, si me alcanza, si repasé, si no, y todas las materias. Me imagino aparte que a raíz de esto, también todas las asignaturas están trabajando con actividades de alguna manera que les implican de que ustedes estén bastante tiempo con esta situación. Había pensado así a la tardecita noche, que ya se supone que todos se han desocupado, si tienen alguna, no sé, salvo que haya alguno que trabaje en la noche, pero bueno, ya veríamos particularmente, pero a la tarde de noche, así de 7 a 9 de la noche, algo así. Ahí Vivi Macarena también dice de 7 a 9. Yo creo que es un horario razonable, y una ventana bastante amplia como para que Sí, trabajen porque son dos, van a ser 2 actividades, una de génica y otra de cromosómica. No son muchos puntos ni nada. Ah, pasa que yo pensaba que era como un trabajo que había que entregar, no como, Ah, no, como no, una no, 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 actividad que tenía horas de límite, digamos. Yo pensé que no, durante todo el día uno lo podía desarrollar y bueno, lo a la noche, bueno, supóngase. no, porque son así 2 preguntas de relación entre el texto y lo que vemos, algún concepto, algún proceso, algo que indique que conocen el tema de mutación. Ah, bueno, Y como es más conceptual. claro. Bueno, eso nomás, profe, gracias. Bien, no, de nada. Bueno, entonces volviendo a esto y repasando, decir, bueno, lo que sí tienen que saber, tener en claro, que cada vez que hablamos de mutación o cuando hace referencia a mutación en este contexto de la genética, es que estamos hablando de cambio en la molécula de ADN, o sea, cambio en la secuencia de nucleótidos. Que ese cambio no basta con que se pierda un nucleótido, se ganen nucleótidos. Si ocurre en una célula, el ADN se modifica, eso todavía no es considerado una mutación. Para que sea una mutación, necesitamos que sea heredable. Es un criterio a tener en cuenta desde la genética. Entonces, que ese cambio en la secuencia de nucleótidos sea heredable, además de ser heredable, otra característica que tienen las mutaciones es que ocurre de manera aleatoria. Es decir, que cualquier región del genoma tiene la misma probabilidad de modificarse a nivel de un concepto general. Y la otra idea es que es un cambio preadaptativo, es decir, que las condiciones ambientales en donde ocurre la mutación no han influido en la clase de mutación o en la región del genoma en el que se produjo el cambio. No es que el cambio ocurre para responder a un requerimiento del ambiente, sino que ocurre el cambio en cualquier lugar de cualquier cromosoma, y si después nosotros vimos que las podemos clasificar, el ambiente hace como un escrutinio, como que evalúa ese cambio, y si es un cambio que le da ventaja con respecto a la forma anterior, ancestral, silvestre, salvaje, se vuelve una adaptación. Pero puede ser que ese cambio no le provoque nada, o sea, un cambio que resulte neutral con respecto al beneficio de la forma anterior, y entonces sigue siendo preadaptativo, porque después, si las condiciones ambientales cambian, y eso resulta una ventaja, se vuelve una adaptación. Es decir, a veces puede haber una mutación que esté 100 años, ¿sí? Como una variante más, o sea, a lo mejor tener flores blancas y flores amarillas, y las dos son polinizadas de la misma manera, porque existen los mismos insectos, y esa especie está 100 años así. Y de repente, no sé,
muta algún insecto, llega a una población o se modifican las condiciones del entorno, y ahora es preferida la que tiene flor amarilla. Entonces va a dejar más descendencia, y así se vuelve una adaptación, porque tiene una ventaja con respecto a la otra. Tampoco no es que inmediatamente al momento en que surge el cambio, el ambiente la clasifica de una manera o le sirve de una manera y ya después queda esa mutación considerada de esa forma. También depende de las condiciones ambientales si ese cambio es adaptativo o no. Otra cosa que es interesante, que de lo que vimos, es que nosotros siempre vamos a tener, yo recién hacía referencia a eso, justamente un sistema de referencia fijo, que es la forma anterior, lo que se conoce como silvestre, o normal, o ancestral, o salvaje también, traducido del inglés. Hola chicos, sigo yo. La profesora se quedó sin internet, así que me comentó lo que tenía pensado hacer con ustedes, y bueno, yo la voy trabajando con ustedes en lo que ella tenía planificado. Me dijo que ustedes tenían en la guía un ejercicio que habla de de un problema de ratones en un edificio. ¿Lo vieron? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Mauricio. A ver si, no sé si leyeron, porque yo no tengo la guía en este momento a mano, como yo no iba a dar la clase. Sí, Hay un problemita, creo que es el resumo, 7. dice. Creo que es Bueno, el 9 en guía de agronomía, el de los ratones. a El ver, ¿lo último. podrás leer? Estoy del celular, Ah, bueno, a ver, por ahí alguien pero que lo tenga más a mano, que lo pueda leer. el problema decía que se acerca un productor afirmando que en su chacra se está infestando de ratones resistentes al ronedicida, o no recuerdo cómo es el nombre del veneno para los ratones. Ajá, rodenticida debe ser. Sí, Bueno, ya recuperé. Ah, Recuperé. bueno, entonces ahí Mauricio está Bueno, leyendo el problema. listo. no, Hola profe, chicos. léalo usted. Yo estoy diciendo porque me acordaba lo que decía y está. No, perfecto, pero era eso, de que para ahí lo tienen en la pantalla, ¿sí? Que hay en un lugar, en el primer lugar, resulta que se empiezan a invadir los ratones, y este señor dueño del lugar, como realmente es un problema, va a ver a un controlador de plagas y dice que, ahí dice, él afirma que se han vuelto los ratones resistentes a los rodenticidas, o sea, los insecticidas matan insectos, los rodenticidas matan roedores, y que necesita una solución, porque bueno, ustedes saben que los roedores son transmisores de enfermedades también a las personas y producen daños materiales. La idea era que me contaran, que nos contaran, si puede ser de que los ratones, o lo que sea, un ser vivo, pero en este caso los ratones, se vuelvan resistentes. ¿Y cómo sería ese proceso de resistencia? ¿Alguno tiene idea? Sí, profe, Para mí A no ver, sería resistente. está equivocado. Le diría que está Enrique. equivocado. Ajá. ¿Querés ¿Y hablar cuál vos, sería? Enrique? No, Bueno, no, habla vos, tranquilo, habla. Bueno, le diría que está equivocado porque esa mutación son preadaptativas, se producen aleatoriamente, no se producen como respuesta a una condición, sino que lo que pasó fue que fueron quedando los ratones que ya presentaban resistencia en mayor o menor medida al compuesto que él estaba utilizando. Entonces la descendencia fue heredando esa resistencia o se fueron cruzando con los que no tenían resistencia, y su descendencia dio a ratones que tenían esa resistencia al compuesto. Bien, O sea, ¿alguien tiene
Perfecto, perfecto, Mauricio. Yo creo que, no sé, alguien quiere agregar algo, hacer alguna aclaración. No, ese mismo pensamiento, más o menos igual tenía yo. Ujú. Profe, Visto de otra forma. agregando una cosa más a lo que dicen los chicos, también se necesitaría más tiempo para pasar la mutación a la otra generación. No dice cuánto tiempo ha pasado ni todo eso. No dice la cantidad de tiempo. Bien, Pero pero eso no importaría porque el cambio es aleatorio, creo. claro, no, sí, 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 Entonces ve al azar, digamos que puede que sí, como que puede que no, que pase el gen, el fenotipo, digamos, mutado. bien, pero si ya está el gen de resistencia al rodenticida, ¿cómo es que la población se va a... Sobreviven los que tienen ese gen y son los que se siguen cla- reproduciendo después. Claro, sí, seguramente sí, por ahí se puede pensar en diferenciar en el tiempo, sí, decir, bueno, en una generación cero, si quieren, hay algunos ratones que ya tenían el alelo de resistencia, o dos alelos si es de muchos genes, o sea, distintos genes que intervienen en la resistencia, ahora cuando vemos cuantitativa, y al actuar o al aplicar un determinado veneno, van a morir todos los que sean sensibles a ese compuesto y van a sobrevivir aquellos que puedan, no sé, neutralizar el efecto que tenga ese veneno, porque tienen enzimas que son producidas por genes, por lo tanto tienen esos genes de resistencia. Y lo que va a pasar es que esos que sobreviven van a ser, como decía Mauricio, quienes se van a parear, van a dejar crías, y como ellos tienen los genes de resistencia, en la próxima generación yo voy a tener una mayor proporción de ratones con resistencia. Y eso está asociado a que entonces se vuelve un problema, ¿sí? La aplicación en este caso estamos viendo rodenticidas, porque yo aplico, elimino los sensibles, me quedo con los resistentes se reproducen y ahora la población se me volvió resistente a ese principio activo que tenía el veneno. ¿Cómo piensan ustedes que se tendría que hacer el manejo para control de plagas, de insectos? Profe, Sí, se lo llevo a otro ejemplo, bueno, que es, creo yo, una normativa, pero que se respeta muy poco en los eventos de cultivos resistentes, por ejemplo, los maíces BT. Lo ajá, que ¿qué ocurre? está estipulado es que, no recuerdo exactamente bien las proporciones, pero suponiendo que yo tenga 10 hectáreas sembradas o para sembrar, de esas 10 hectáreas yo no puedo sembrar la totalidad con el evento resistente. Ujú. Lo que se debe hacer es dejar, no recuerdo si un 10, un 30%, vamos hacia ahora 9 hectáreas resistentes o 1 hectárea de maíz que no tenga evento de resistencia. Ajá. Eso se llama refugio. ¿Eso se hace para qué? Porque ya hay pruebas de que hay individuos con genes resistentes a estos eventos o a lo que sea que se esté aplicando. Y lo que se busca es que de esas hectáreas donde hay resistencia, se crucen con los que están viviendo en el refugio donde no hay evento de resistencia. ¿Por qué? Bien. Porque donde está el refugio, se supone que van a estar los insectos que no pueden comer del maíz BT, o sea que no tienen gen de resistencia. Ujú. Entonces lo que se busca es que la descendencia tenga eso, la susceptibilidad. Bien. Y Sí, ahora, correcto. claro, le Sí. termino de cerrar la idea, lo que Sí, 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 sí. supongo yo que hizo este productor es que no dejó refugio, entonces al utilizar en la totalidad de su campo el compuesto, se fueron quedando únicamente
los ratones que tenían esa resistencia en mayor o menor medida a lo que sea que aplique. Y al cruzarse con nuevos ratones, o entre esos mismos ratones resistentes todos, toda la descendencia tenía los genes resistentes. Bien. Sí, bueno, no sé si entienden la idea, los compañeros, somos como 70 y algo. Si alguno quiere preguntar algo a Mauricio, a Enrique, que también quería participar. Bien, Ornella dice que se entiende, perfecto. Bien, y entonces alguno, no sé si vos Mauricio o Enrique o alguien más quiere decir, bueno, pasó esto, aplicó el mismo producto y tiene una población constituida por una gran proporción de individuos que son resistentes. ¿Cómo resuelvo este problema? Porque me van a comer los ratones. ¿Qué podría plantearse? ¿Y cómo debería haberse hecho un manejo adecuado, estratégico? Sí, podrían ir utilizando diferentes rodenticidas, no sé cómo se llama. Rodenticidas, sí. Rodenticidas. Ajá, O sea, ir sí. cambiando el veneno para que no se acostumbren, digamos, a eso, los ratones. Bien, bien. Lo que hace el veneno, que usted llama de acostumbrar, o que es súper común que no hay que acostumbrar, es seleccionar, ¿sí? Eso es una presión de selección. Actúa contra los que son sensibles y los saca, los mata, es letal, ¿sí? Y lo que quedan son los resistentes. Entonces una estrategia podría ser esto que ustedes dicen, utilizar distintos principios activos, una vez coloco uno, controlo la población, porque nunca la van a llegar a eliminar, se eliminará, pero después van a migrar otros, van a llegar y van a volver. Lo mismo ocurre, y que nosotros por ahí decimos, no hay que consumir mucho antibióticos porque las bacterias se vuelven resistentes. O no voy a usar tal insecticida porque los mosquitos, o sea, tengo problemas de dengue. El mosquito se vuelve resistente. A ver, ¿qué diría? Como no, profe, no tiene que decir se vuelve resistente. Porque ya saben que no Población hay pasa. variedad. Debido a una mutación, adquirieron inmunidad, profe. Bien, bien. Sí, pues yo estoy diciendo, eso es, adquieren resistencia se llama, ¿no? Claro, pero estaría Y, mal dicho que adquieren la resistencia, profe. Ya ajá, había ratones con resistencia. Yo al bien, usar durante mucho tiempo el mismo producto hago una selección genética. perfecto. Le estoy dejando, o sea, estoy eliminando la competencia de todos los ratones resistentes y solamente van a quedar los ratones resistentes porque van a ser los únicos capaces de vivir en ese ambiente. Bien, perfecto. Y esto explica la idea de preadaptativo. Todos estos ejemplos sí explican la idea de preadaptativo. Veamos de mutaciones génicas, entonces los mecanismos, que ya lo vimos en la parte teórica, el cambio, y por ahí la discusión esta de también si es que uno se hace resistente o es como recién Mauricio, algo Roxana bien lo marcaban, es decir, en realidad la resistencia ya está previamente, porque las mutaciones son preadaptativas, o el alelo que le va a otorgar resistencia cuando se presente el evento de encontrarse con el rodenticida, con el insecticida, con el herbicida, con el antibiótico, y en ese momento, cuando el genotipo se pone en contacto con el ambiente que lo pone a prueba, muestra ese fenotipo de resistencia o no. Y después, bueno, ya se pone en valor si es favorable o no, y cuál no va a servir. Después otra cosa que vimos es que las mutaciones las podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de ADN que está involucrado. Dijimos, cuando es poco ADN, hablamos de mutaciones génicas, porque cambia uno o pocos nucleótidos, y cuando es gran cantidad de ADN, que incluso puede involucrar a toda la molécula, o a muchas moléculas, si yo cambio el número de cromosomas, hablamos de mutaciones cromosómicas. Dentro de esas mutaciones cromosómicas, tienen para ver en la parte teórica, hay algunas que implican
una pérdida de material genético, de un pedazo de cromosoma, y otros una ganancia de cromosoma. ¿Cómo se llaman esas mutaciones? ¿Sí? Que se refieren a un cambio en la cantidad de ADN a nivel de las mutaciones cromosómicas. Mutaciones estructurales. Bien, están dentro, perfecto, perfecto. Ya se fue todavía más allá. Nosotros dentro de las cromosómicas reconocemos estructurales y ¿cuáles otras? Que se Numéricas. y numéricas, ¿sí? Las estructurales implican que se modifica, ¿se acuerdan que en algún momento, en el práctico 1, nosotros dibujamos cromosoma y reconocíamos brazo corto, brazos, centrómero, las puntas, los telómeros, cromátides? Se modifica algo de la molécula, de estas partes de la molécula, de la estructura del cromosoma, por eso se llaman estructurales. Y dentro de estas vimos que había unas que afectaban la cantidad y otras que implican una reorganización, que no se pierde ni se gana nada, pero se acomodan de otra forma. Estas de cantidad, recién yo te dije, algunas ganan y otras pierden. ¿Cómo se llaman? Duplicación y deleción. ¿Cuál es bien? ¿Una duplicación? ¿Qué sería? Uy, ya me... Una adición también puede ser. Segmento se Ganancia. duplica. Bueno, la duplicación sería ganancia, se duplica un segmento de ADN. ¿Y la otra cómo se llama? De La lesión. pérdida o deleción de un conjunto de genes. Bien, sí, de un segmento de ADN, es una deleción. Y dentro de las reorganizaciones, ¿qué teníamos? Translocación. Ajá. ¿Qué implican las translocaciones? Por lo general están involucrados, ¿cuántos pares cromosómicos en las translocaciones? 2. 2 pares cromosómicos. 2 pares cromosómicos. Ay, más o menos me quedó el mismo color. ¿Y esto qué significaba? ¿Qué implica una translocación? Que intercambien, ¿sí? Segmentos de cromosomas no homólogos, ¿sí? Entonces que acá yo dibujé como metacéntrico, puede ser que incorpore esta región de este cromosoma que es telocéntrico, y si hablamos de intercambio, sería que este telocéntrico incorpore esta porción del cromosoma metacéntrico. Y de esa manera tenemos una nueva forma de organizar el material genético. Y la otra manera de reorganizar el material genético es el que tenemos que hablar ahora, que es el ejercicio 4 que tienen en la guía, que habla de inversiones paracéntricas, y vimos también que había inversiones pericéntricas. Las inversiones, ¿sí?, implican de que se ha producido la ruptura, puede ser en una o en 2 regiones del cromosoma. Por ejemplo, en este punto podemos pensar que ocurre una ruptura y se vuelve a insertar ese segmento, pero cuando se inserta lo hace de manera invertida, con un giro de 180 grados. Entonces la región B, que estaba en este brazo que está arriba, ahora queda abajo, y la región C, que estaba abajo del centrómero, ahora queda por arriba del centrómero. ¿Sí? Esto que ven acá podría ser un cariotipo, un par de cromosomas homólogos, pero ahora vamos a volver a utilizar los términos de genotipo, heterocigota para una inversión. Después habíamos clasificado las inversiones, si involucraban al centrómero eran pericéntricas, y si no lo involucraban son paracéntricas. Y la idea era que indicaran, ¿sí?, cómo se van a ver los cromosomas, ¿sí?, descendientes. Yo justo tengo tapada la consigna, pero ¿qué dice ahí el A? Indique cómo serán los cromosomas. De los gametos ¿Alguien puede resultantes, decir? Ajá, bien. realice los esquemas correspondientes. Bien. Entonces lo que tendría acá que representar
o más o menos sintetizar lo que ocurre en una meiosis, porque me está pidiendo que obtenga el resultado, los cromosomas en las gametas, y las gametas se obtienen por meiosis. Entonces, por ahí es un ejercicio típico de a lo mejor un examen o un parcial, que muestren cómo es el proceso de obtención de gametas. En este caso se forman lo que se llaman bucles, ¿sí?, de apareamiento. Uno vería, ¿se acuerdan que la profase, los homólogos, se aparean? Y en este caso, la manera en que se van a aparear va a ser que adquieran una configuración, ¿sí?, formando como una especie de rulito o de nudo. Y tendríamos, ese rulo o nudo, en la parte donde está el nudo, va a corresponder a la región que involucra a la inversión. En este caso, la inversión involucra esta región B y C. Entonces nosotros en ese rulito vamos a colocar, estas son regiones, no son genes, ¿no? Ahora, la manera de denotar o de escribir las letras la vamos a utilizar o para describir regiones o para describir genomas completos. Entonces, podríamos tener el caso de una profase en un individuo heterocigota, y ustedes saben que cuando se aparean en profase es punto a punto las regiones de homología, pero acá al haber una inversión, ¿sí?, va a estar la región A y después viene la región C, y C quedó por esta punta. Entonces, lo que va a hacer la cromátide es el rulo, un rulito, para que pueda llegar a la región C. Después viene el centrómero, la región B y la región D. Como lo estamos representando en profase, cada cromátide tiene, cada cromosoma tiene 2 cromátides. Las regiones, yo acá en este tengo A, después de A viene C, después viene B, y después viene D. No sé si ya leyeron o no, pero cuando uno ve las consecuencias que tiene, consecuencias, ¿no? Consecuencias, no causa, algo que tienen que aprender a diferenciar es qué es una causa y qué es una consecuencia. Las consecuencias de que haya inversiones en los cromosomas, en los heterocigotos, es que provocan semiesterilidad. ¿Qué quiere decir? Que no todas las gametas son viables. ¿Por qué no todas son viables? Porque si es que en el momento en que se aparean ocurre intercambio, acá estoy, acá, dentro de esta región, ¿sí?, que es donde ocurre el bucle de inversión, dentro de esta región ocurre un entrecruzamiento, por ejemplo, que ocurriera en esta zona, después, al momento en que se van a separar las cromátides, y después van esas cromátides a formar parte de los cromosomas, vamos a ver que surgen deleciones y duplicaciones. En este caso, ¿sí?, ¿qué gametas obtendría? Nosotros ya vamos a obviar que la anafase 1 y la anafase 2 vamos a pensar en cómo es que van a separarse estas cromátides. Entonces vamos a tener como resultado en las gametas, en una de las gametas va a ir esta cromátide, que está formada por A, B, centrómero, C y D. Entonces voy a tener una gameta en donde va a ir un cromosoma silvestre o normal, que sería el rojo. Voy a tomar otro color. En la otra gameta, tomo esta cromátide que está en rojo, va a ir A, va a ir B, y acá fíjense que ocurrió intercambio, ¿sí? Ocurrió a la altura de B. Entonces, si esta cromátide se cortó acá y se pegó con esta, por ejemplo, con esta otra cromátide, me queda B y D. Entonces yo voy a tener en la célula hija una cromátide que está formada por las regiones A, B y D. Luego, si yo tomo, vamos a tomar otro color a lo mejor,
Esta otra cromátide, ¿sí?, que va a ir a otra gameta, está formada por A, por C, por el centrómero, por B y por D. Entonces me queda A, C, centrómero, B y D. Esta es una molécula de ADN que tiene una inversión, pero tiene todas las regiones. Y al último me queda esta otra que quedó sin rayar, que podremos usar otro color, que sería la cromátide que lleva A, C, centrómero, y acá se había cortado, entonces voy escribiendo antes que me olvide, A, C, centrómero. Y después se cortó aquí y se pegó esta región que tiene un centrómero, tiene a C y tiene a D. Centrómero, entonces volvió a tener otro centrómero, tiene a C y tiene a D. ¿Sí? Esta es otra molécula de ADN. Cada una de estas cromátides junto con los otros cromosomas. Acuérdense que después también tienen todos los otros cromosomas, no solamente este. Nosotros estamos mirando solamente la región del genoma donde ocurrió una mutación o un cambio. Si vemos, en este caso, esta gameta tiene el cromosoma este en cuestión que se modificó, A, B, C y D. Es una gameta normal o silvestre. En esta gameta quedó una molécula que no tiene centrómero y que tiene duplicada la región de B y que le falta C. Entonces esta gameta no tiene centrómero, tiene duplicado B y tiene delecionado que le falta C. O sea que esta es una gameta no viable. Esta gameta tiene A, C, B y D, tiene todo. Lo que está invertido, pero tiene todo. Es una gameta viable, portadora o que lleva la inversión, la mutación. Y en este caso es una gameta que tiene dos centrómeros, dos regiones C y no tiene región A. Es también una gameta no viable. De 4 gametas que se formaron, 2 son no viables. Entonces no va a tener la misma fertilidad que otro individuo que no tenga esa mutación. Por eso se dice que una consecuencia de esta mutación es la semiesterilidad. Esto es para demostrarles cómo es que ocurre, o por qué decimos que no se producen todas las gametas, o que no todas las gametas que produce son viables. ¿Se comprendió? Lo del esquema, bien, lo de los esquemas se tienen que practicar y hacerlos, y preguntar, pero bueno, van siguiendo así punto a punto, y la idea es que lo razonen, ¿sí? Que puedan entender si uno les pregunta por qué se considera que las inversiones provocan semiesterilidad. No hay un problema de que en la profase, cuando hay intercambio, se forman segmentos o moléculas de ADN que están incompleta o tienen de más información, y por lo tanto son gametas que se llaman desbalanceadas, y que no van a llegar con éxito a producir ningún embrión, entonces capaz que ni siquiera lleguen a fecundar. Después, esas eran estructurales. Otro ejercicio que tenía que ver con estas mutaciones numéricas. Dice, en uno de los estudios que permitió analizar los efectos de la aneuploidía. ¿Qué es un aneuploide? ¿Alguien de los que ya vieron la parte teórica? Y los que no vieron, sepan que tienen que saber qué es aneuploide, qué es euploide, qué... El cambio del número de uno o pocos cromosomas de un individuo. Rodrigo. Rodrigo. Bien. Bien, es cambiar, se modifica, así que gana o pierde uno o poquitos cromosomas. En este caso, un estudio típico, mire, de 1913, este señor, Francis Blakeslee, encontró variabilidad en la población de Datura, Stramonium, una variabilidad en el fruto. Y después cuando analizó los cromosomas y los contó, observó esto que ustedes están viendo en su, la diapositiva, y lo tienen ahí en su guía. Fíjense que acá les compara cómo es la morfología de un fruto silvestre, y después tienen otras 12 formas de fruto, y abajo les dice que el tipo silvestre tiene un cariotipo 2N. ¿Qué quiere decir 2N? ¿O con qué simbolizamos? ¿Qué representa el 2N?
Diploide. Diploide. Un individuo diploide, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene 2 juegos cromosómicos. Y acá dice 2N más C1. Este C quiere decir que cromosoma número 1. Este sería un diploide y que tiene un cromosoma 1 de más. Este es 2N más un cromosoma. ¿Cuál es el que tiene de más? El 2, el C2, dice ahí. Y así ¿sí? Va mostrándoles cómo es la morfología de las distintas variantes que son genéticas y fenotípicas. Les pregunta ahí de qué tipo de aneuploidía se trata. ¿Se acuerdan que clasificamos nosotros las aneuploidías? En este caso se representan 2N más 1. Una ¿Cómo se llama trisomía esta sería. aneuploidía? ¿Cuál? Perdón. Trisomía. Una trisomía, o un individuo trisómico. Nosotros, por ahí les pedimos el próximo ejercicio, creo, entonces vamos a ver cómo se hace para representar con una esquemita un individuo que sea trisómico. Y en cuanto a que les pregunta, ¿por qué se modifica el fenotipo? Esta es una hipótesis. ¿Por qué creen que cambia de esa manera el fenotipo de los individuos? Que el que es trisómico para el 1 es distinto que el trisómico del 6, o para el trisómico del 11. ¿Qué podrían decir ustedes? Que saben, ya hemos visto mapas genéticos, hemos visto... No se separan, pueden ser los cromosomas en anafase. Bien que tienes la respuesta. No es esa la pregunta que yo quiero que... no es la respuesta que espero de esa pregunta, pero aparece una respuesta con la que ustedes siempre tienen conflicto. Reconocer causa o diferenciar. ¿Qué es una causa y qué es una consecuencia? Sí. Podría ser porque cada uno de esos cromosomas contiene material genético que codifiquen para una característica diferente. Podría ser. Ahí ya voy Podría ser con que, tu respuesta. claro, lo que yo digo es que podría ser que el cromosoma 1 contenga material genético que codifique para que, no sé, para el ancho del fruto. Puede ser que el cromosoma 7 tenga material genético que codifique para las espinas, o que el cromosoma 9 codifique para el alto del fruto. No tendría que ver con las bases que tiene para que codifique para las proteínas que van a dar los aminoácidos y así. Bien, sí, está relacionado perfecto con esa idea de que tienen, a pesar de que todos son trisómicos, porque todos tienen el par de juego y un cromosoma además, vimos que la morfología es distinta, y lo que propone Mauricio es, lo que pasa es que el cromosoma que está además es distinto, y entonces es probable que en esos cromosomas haya genes diferentes que afecten a distintos caracteres. Al parecer en todos los cromosomas hay algo que tiene que ver con el fruto, pero en unos le afecta el largo, en otro el ancho, en otro el número de espinas, o el tipo de tricoma, lo que sea, que lleva a que tengan distinta morfología. Y para terminar lo de recién, lo que decían de anafase tiene que ver con la causa. ¿Qué origina o cuál es la causa de esta mutación? Un problema de disyunción en la anafase. ¿Cuál es la consecuencia que afecta la morfología del fruto? ¿Sí? Eso ténganlo en claro. Seguimos con aneuploidías, ¿sí? Es decir, donde están afectados, perder o ganar uno o pocos cromosomas. Entonces acá, fíjense, esto también lean siempre con atención, ¿qué valor le está dando? Si el valor de N o de 2N. En este caso dice, bien, en este caso dice Spinacia oleracea, que es la espinaca, es N igual a 6, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas tendrá un monosómico? ¿Qué era un monosómico? ¿Cuál sería la manera de escribirlo? La pérdida de un cromosoma, ¿puede ser? Bien, la pérdida de un cromosoma. Y entonces, en un individuo monosómico, ¿cómo escribiría yo? 2N menos 1. Bien, 2N tengo que menos hacer 2N menos 1. Esta es la manera de reconocer, si yo veo esta simbología escrita, me está diciendo que es monosómico. Y entonces, ¿cuántos cromosomas tendrá un monosómico? ¿Qué tendría que hacer para saber cuántos cromosomas? 2 por N. Bien. 2 por N. Menos 1. Menos 1. ¿Y eso cuánto me da? 2 por 6, 12, 11. 11 cromosomas tiene, ¿sí? Y un trisómico, que es lo que vimos recién, ¿cuál es la manera de escribirlo? 2N más 1. Bien, 2N más 1. ¿Sí? Ahí en el chat, Alejandro, creo que se hacía referencia al monosómico,
pone que tendría un cromosoma. Ah, bien. Pensemos, si yo dibujase, vamos a hacer podemos hacerlo para el trisómico, para el tetrasómico, ¿no? Terminamos con el trisómico y volvemos. Este 2n más 1, fíjense, este n vale, acá lo teníamos en información, vale 6, entonces un trisómico va a ser 2 por 6 más 1, y entonces ¿cuántos cromosomas me pregunta? ¿Tendrá? 13, perfecto. Vamos a lo que decía Alejandro, creo. Fíjense que yo podría representar, si quieren, vamos a hacer el esquema de los cromosomas de un individuo diploide, de la espinaca, ¿sí? Entonces yo tendría un par de cromosomas, uno, que lo voy a dibujar con una sola cromátide, el par de cromosomas 2, que como no es homólogo, lo dibujo de otra forma, el par de cromosomas 3, el par de cromosomas 4, el par de cromosomas 5 y un par de cromosomas 6. Esto sería la representación del estado diploide, es decir, del genoma silvestre o normal. Alejandro, si yo digo que en un monosómico lo que ha ocurrido es que se pierde un cromosoma, ¿sí? Es que alguna de estas parejas se va a quedar sin su pareja. Ya en el próximo ejercicio vamos a ver cómo es el origen del perder una pareja. Pero podría ser, de que nos vamos a dibujar, vamos a pensar otro color, podría ser de que se pierda, no sé, este cromosoma. Entonces a mí me van a quedar ahora de a pares, me queda este y este, están todos de a pares. Y a esta pareja le falta un par. ¿Sí? Entonces yo represento al monosómico como que todos los 6 tenían pareja y uno la perdió, ¿sí? No falta una pareja. Esa es la manera de representar un monosómico. Esta idea de mono no es que tiene un solo cromosoma, sino que perdió un cromosoma. En el caso de un trisómico, no es que tenga 3 cromosomas, hace referencia a que, por ejemplo, podría haber ganado un cromosoma del último par, ¿sí? Y en ese caso, en lugar de tener una pareja, 2 homólogos, son 3 homólogos. Y ahí hablamos de una trisomía. Tenemos 2 de a pares, el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, y en el 6 tenemos un par y un cromosoma de más. Entonces, se denota la trisomía como 2n más 1 el número cromosómico. Todos de a pares, y hay un juego cromosómico, un par de cromosomas que tiene además otro cromosoma agregado. ¿Sí? Estos son los que tienen, fíjense, el prefijo me dice cuántos se perdieron o cuántos hay en total. Mono, tri, tetra. Y es sómico. Y en el caso de que yo esté hablando de euploideas, que son estas que yo acá las veo verde, que era que afectaba el número de juegos cromosómicos, hago referencia a la raíz de la palabra como ploide. Si monoploide sería, ¿cómo sería un genoma monoploide? Si yo estuviera hablando de la espinaca. Sería solo N. Sería solo N, ¿sí? Si yo estuviera hablando de la espinaca, buscando el chat, sería solo N. Porque, bien, Nicolás, sí. N, en el caso del monoploide, es N,
y vale 6. Y el juego, si yo repito esto que acá dibujamos en rojo, el esquema sería un solo cromosoma 1, un solo cromosoma 2, un solo cromosoma 3, un solo cromosoma 4, un solo cromosoma 5 y un solo cromosoma 6. Esta sería la manera de representar, ¿sí?, a un cariotipo monoploide o al cariotipo de un monoploide. Y si fuera un triploide, serían 3 pares de juegos homólogos, serían. 3 pares. 3 juegos cromosómicos. Bien. 3 Fíjense que si fueran cromosómicos. 3, claro, si fueran 3 pares serían 6, ¿no? 6 juegos. Sí. En este caso, ¿sí?, lo que voy a tener son 3 de cada uno de los cromosomas. Voy a tener 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3, 3 cromosomas 4, ya no tengo lugar, 3 cromosomas 5 y 3 cromosomas 6. De cada uno tengo 3 homólogos. Eso es un individuo triploide, no confundir con un trisómico. El trisómico, este que tenemos acá, que tiene un cromosoma de más, y entonces lo que ocurría era esto que está acá en celeste, que por ejemplo, si es un trisómico para el 6, ¿sí?, yo voy a tener, con respecto al 6, 3 homólogos. Mientras que un triploide, de todos los cromosomas, tengo 3. ¿Sí? Y bueno, esto es memoria para recordar las palabras y razonamiento. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, bien. Y Ariel Ariel en el dice, chat pone a ver, 2n igual a 18. bien. Para ¿Cómo actualizar la nomenclatura. Bien, ¿cómo vamos a denotar un triploide? ¿Sí? No, que no puse la diapositiva. Vayan a ver después la teoría, como los youtubers, no sé. Vayan a ver la teoría y ahí tienen un repaso de qué es número básico, qué es número diploide, qué es número gamético, qué es número haploide. En este caso, nosotros denotamos, ¿sí?, si somos exigentes, con X al número básico cromosómico. Es decir, cuánto, o al número de cromosomas que hay en un juego. ¿Cuántos cromosomas no homólogos tiene ese genoma? ¿Sí? En este caso, no homólogos corresponde con el valor de n, en este caso, yo tengo este es otro no homólogo, este es no homólogo, este es no homólogo, este no, y este no. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no homólogos, ¿sí? Entonces en este caso el valor del número básico es 6, ¿y cuántas veces tengo yo repetidos esos 6 cromosomas distintos en un triploide? ¿¿Cuántas copias? Son 3 juegos de 6, profe. Claro, ¿sí? Tengo 3 veces los juegos, o 3 veces grupos de cromosomas no homólogos. Entonces, para denotar un diploide, lo correcto es poner 3x. Tengo 3 veces, el veces sería el por, el número básico. Y eso sí es verdad, Alejandro, ¿era? Vale 18. Pero no es n, ni es x, sino que son 3x, porque tengo 3 juegos completos de cromosomas. ¿Y si fuera un tetraploide? Sería 4n. Bien, un tetraploide, Sería igual a 24. bien, es un 4x, ¿sí? Este x dijimos que sería como el 6, sería como el n, vale 6, 4 por 6 tiene 24 cromosomas. ¿De dónde saldrían esos 24? Voy a tener 4 cromosomas 1, 4 cromosomas 2, 4 cromosomas 3, 4 cromosomas 4, 4 cromosomas 5 y 4 cromosomas 6. Entonces esta sería la representación del genoma
de un tetraploide. Y ya que estamos, fíjense que acá dice autotetraploide. ¿A qué hace referencia autotetraploide y cuál sería la otra alternativa si no es autotetraploide? ¿Sí? ¿Alguien puede? Ahí Alejandro dice, será porque ocurre en autosomas. A ver, todos opinan lo mismo, tienen que ver si los genes, si los cromosomas que aumentan en número son autosomas. Puede Fíjense, ser germinales también. seguramente son los germinales. En este caso estamos hablando de una planta, o recién estamos hablando de una planta, porque era la espinaca. Entonces yo no tengo cromosomas sexuales. Pero, bueno, después vamos a ver que por ahí es más difícil que ocurra en animales la poliploidía, pero hay en los peces, hay poliploidía. También vimos que eso tenía... ¿Cuál es el problema de los poliploides en animales? Que afectan los cromosomas que intervienen en la determinación del sexo y entonces complica la viabilidad de esa mutación. Pero lo de autopoliploide se opone a la idea de halo, no con H, sino así, halo, lo que sea, triploide, tetraploide, hexaploide. Si quieren le ponemos así poli, porque ya después sabrán el número, poliploide. Los poliploides pueden ser halo o auto. Eso lo tienen, vayan de nuevo al video de la teoría y hablamos bien. O está más desarrollado, yo hago una síntesis ahora. En el caso de que hablemos de autotetraploide, es que todos los juegos cromosómicos, acá teníamos, ¿cuántos juegos cromosómicos en el tetraploide? 4. Los 4 juegos cromosómicos son de la misma especie. Ahora, hay poliploides donde los juegos cromosómicos provienen de especies diferentes. Miren el video y nosotros podemos pasar para ver eso, ya que estamos en el tema, al ejercicio de obtención, a ver la guía. Bueno, si ustedes lo buscan, porque creo que es el último ejercicio de mutaciones cromosómicas que habla, ¿sí?, de los triticales y cómo se obtienen los triticales, ¿sí? ¿Alguien se anima? ¿Podría, por favor, leer el enunciado de la actividad que tenemos acá? Los triticales pueden ser octoploides 8X o hexaploides 6X, según la especie utilizada, sea trigo hexaploide o tetraploide. Los primeros triticales fueron obtenidos por Munzing, 1934, y Sánchez Monge, 1956. Este nuevo cereal fue pensado para alimentación humana, pero su mayor valor radica en su utilización como cereal pienso. Complete el siguiente esquema de obtención en el que utilizaremos letras mayúsculas para representar un juego de cromosomas. Y lo que habla, les pide, ustedes tienen también en la parte teórica y del video y en lo que tienen que leer, ejemplos de cómo se obtienen estas especies que son base fundamental para el desarrollo económico, social y hasta cultural de diferentes regiones. Nosotros en los occidentales estamos basados en la cultura del trigo, que es un poliploide, los orientales en el arroz, que también es un poliploide. En Salta en algún momento el tabaco fue una fuente de riqueza y de desarrollo, que también es un poliploide. Casi todos los cultivos de valor agronómico son poliploides. Y la idea era esto de cómo se obtienen los poliploides, y la diferencia entre un halo y un autopoliploide. Recién dijimos que el de la espinaca que habíamos visto era un autopoliploide porque tenía todos juegos cromosómicos provenientes de la misma especie, y los halopoliploides tienen juegos cromosómicos que provienen de especies diferentes. Algo que les dice acá en la consigna es que tengan cuidado que cuando nosotros ahora en este contexto utilizamos letras, no estamos hablando de genes ni de alelos, estamos hablando de juegos cromosómicos.
acá te dice Triticum aestivum es 6x, x se acuerdan que era el número básico, vale 42. Si yo les digo 6x igual a 42 y les pregunto cuántos cromosomas no homólogos tienen en Triticum aestivum, ¿qué me van a contestar? 7. Tenemos 7 cromosomas no homólogos, ¿sí? El valor de X es 7, ¿sí? Y en el caso de secales cereales, ¿cuál es el valor de X? 7 también sería. 7, perfecto, Rodrigo. Fíjense que tienen el mismo número básico, el mismo número de cromosomas no homólogos. Yo acá uso letras para demostrar que estos 7, acá pongo R, son distintos a 7 que vienen de la especie que era diploide con A 7 que son de un juego que sería B, y a 7 de un juego que es D. Triticum aestivum, lo tienen ahí para resolver, y lo tienen desarrollado en la parte teórica, también se los di, es un hexaploide, y es un alohexaploide porque proviene de 3 especies distintas y tiene 6 juegos. 2 juegos de una especie, 2 juegos de otra especie, y 2 juegos de otra especie. Puede realizar meiosis sin problema porque los juegos son de distintas especies, entonces se aparean todos los cromosomas del juego de A con todos los cromosomas de A, todos los cromosomas de B con todos los cromosomas de B, todos los de D con los de D, y al momento de que ocurra segregación en la anafase, no hay conflicto con la segregación, y las gametas, acá viene una forma también de denotar a la que le vamos a prestar atención, están formados por un cromosoma de cada uno de esos juegos, distintos. Acá fíjense que decimos gameta y ponemos N. N es el número gamético, ¿sí? Si yo parto de un individuo, ¿sí?, que tiene 42 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tendrá las gametas? A ver, 21. perfecto, Ariel, 21 cromosomas. Entonces el valor de N es 21. ¿Sí? Y el valor de X va a seguir siendo 7. ¿Sí? Entonces las gametas son N, pero a la vez son 3X, porque tienen 3 juegos, el juego A, el juego B y el juego C. En este caso, ¿sí?, secale es un diploide, entonces sus gametas va a ir un juego de cromosomas formado por 7 cromosomas, que son distintos a los 7 que provienen de cada una de estas especies. En este caso, N vale 7 y coincide con el valor de X. En la naturaleza y en los procesos de mejora, se buscan unir gametas de 2 especies para producir híbridos. En este caso, el híbrido va a estar formado por un juego de A, un juego de B, un juego de D y un juego de R. Esto es un híbrido. No hay parejas cromosómicas. Tengo un juego de cada uno de los cromosomas que son distintos. Entonces es estéril, no puede la meiosis aparear ningún homólogo con ninguno porque acá no hay homólogos. Lo que tiene que ocurrir es un proceso de duplicación cromosómica. En la naturaleza ocurren por eventos de errores que van a romper el uso cromático y van a impedir de que se separen las moléculas de ADN que son duplicadas en la fase S, y en el caso de que se quiera producir artificialmente se usan drogas, por ejemplo colchicina. Esa duplicación va a llevar a que me queden 2 juegos del genoma de A, 2 juegos del genoma de B, 2 juegos del genoma de D y 2 juegos del genoma de R. Entonces, ¿cuántos juegos hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos, ¿sí? Entonces por eso se dice que es octoploide, porque tiene 8 juegos, 8X.
X vale 7, 8 por 7. ¿Cuántos cromosomas vamos a tener en un... Bien, bien. ¿Cuántos cromosomas vamos a tener en este octoploide? Bien, bien, Ariel. 56, perfecto. ¿Sí? Esta especie, Triticale, tiene 56 cromosomas, que serían 21 más 7, 28 pares de cromosomas, ¿sí? De esos pares de cromosomas provienen a su vez de 4 especies distintas. Por eso es un halo-octoploide en este caso. O un halopoliploide, octoploide. O un halopoliploide. Proviene de diferentes especies. Bueno, yo creo que hasta acá podemos llegar en este repaso de actividades. Les quedaron, las actividades de actividades, pero que están desarrolladas en el video teórico, así que las pueden mirar y cualquier cosa, consultar, pueden mandar, pueden poner en el foro. Bueno, entonces yo les dejo. Gracias por la atención, chicos.